Bienvenidos a nuestro Infopapel marzo de 2026. Marzo empezó galopando frenéticamente. El panorama económico global quedó profundamente alterado desde finales de febrero con el estallido del conflicto militar abierto. Las consecuencias para la demanda global han sido inmediatas y fuertes. A mediados de marzo, el Brent se ubica alrededor de $106 americanos por barril. El conflicto ya ha interrumpido cerca de una quinta parte de la oferta mundial de crudo y gas natural, mientras Irán apunta a embarcaciones en el estrecho de Hormuz, obligando a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait a detener o reducir envíos, con los almacenamientos en instalaciones del Golfo llenándose rápidamente. El riesgo geopolítico que al inicio del 1 te parecía solo teórico ya se convirtió en un choque económico estructural. Lo que comenzó como un evento militar se ha endurecido en una crisis geoeconómica, primero golpeando petróleo, gas, transporte marítimo y aviación, luego trasladándose a inflación, costos industriales y seguridad alimentaria, y finalmente poniendo presión sobre rutas comerciales, decisiones de inversión y estabilidad política en varios continentes. Para las empresas que manejan cadenas de suministro internacionales, especialmente en industrias intensivas en energía y sectores dependientes de commodities como papel y empaque, esto ya no es un escenario de riesgo remoto. Las cláusulas de fuerza mayor, los recargos de flete y la indexación de costos energéticos dejaron de ser notas secundarias en una negociación para convertirse en elementos contractuales necesarios. De cara al 1T de 2026, el panorama de consumo interno en América Latina ya venía presionado incluso antes del conflicto con Irán. Se proyectaba que el crecimiento regional del PIB se desacelerara a 2.1%, con una inflación todavía por encima de objetivo en Brasil y Colombia, y con una política monetaria más restrictiva empezando a apretar tanto a consumidores como a empresas. En exportaciones, la historia ya venía dividida. Los países andinos lideraban el crecimiento regional apoyados por precios récord de cobre y oro, mientras que en otros mercados los precios más débiles de energía y commodities agrícolas representaban un riesgo a la baja. Al mismo tiempo, la disponibilidad de fertilizantes empieza a ser una preocupación creciente. Alrededor del 41% de las importaciones de urea de América Latina transitó por el estrecho de Hormuz en 2025, y con el paso ahora prácticamente cerrado, los costos de insumos para el ciclo agrícola 2026-27 vienen subiendo con fuerza justo antes de la siembra de septiembre. Para los agroexportadores, el golpe es indirecto pero real. Primas más altas de seguro de flete y desvíos de rutas están empujando al alza los costos logísticos en prácticamente todas las rutas de perecibles. Del lado de exportación de commodities, el conflicto con Irán genera una dinámica mixta para la región. Cobre y oro siguen en niveles de precios elevados, y en el caso de Chile el cobre además quedó fuera de los aranceles más restrictivos de Estados Unidos. Para los países exportadores de petróleo, el panorama es más complejo. Brasil, México, Colombia y Ecuador se benefician en principio de un crudo más caro, pero los economistas ya están ajustando a la baja sus expectativas de recortes de tasas a medida que la inflación ligada al petróleo se filtra en sus economías, endureciendo las condiciones financieras y poniendo en riesgo la recuperación del consumo interno. Corrugado. 2026 arrancó de forma bastante caótica. Enero fue Venezuela con Maduro, febrero México con el Mencho y ahora marzo con Irán. Es muy difícil anticipar qué traerán abril y el resto de este año del caballo de fuego. Todo apunta a que tendremos varios meses de volatilidad, con subidas y bajadas en distintos frentes. El aumento en los costos de energía y transporte terrestre ha llevado a la mayoría de los molinos, especialmente en Europa, a impulsar alzas de precio. Aún así, la demanda todavía no muestra la atracción necesaria para que esos incrementos se consoliden por completo en el mercado. Habrá que ver cuánto de estas subidas logra absorber realmente la demanda. La logística sigue siendo otro foco de preocupación, ya que estamos viendo recargos importantes según el puerto de destino. En Latinoamérica, especialmente en Centro y Sudamérica, ya se empieza a hablar de aumentos de precio. En México todavía no, aunque las conversaciones en esa dirección ya comenzaron. Pulpa. Esta semana se está llevando a cabo Shanghai Pulp Week, lo que debería darnos una lectura más clara sobre la dirección del mercado para el resto del año. Desde nuestra perspectiva, la pulpa de eucalipto probablemente mantenga una tendencia alcista, mientras que la fibra larga podría encontrar cierto nivel de estabilidad. Dicho esto, todavía hay muchas dudas en torno a la demanda en Medio Oriente y sobre hacia dónde podría redirigirse ese volumen. Además, todo indica que la logística seguirá siendo retadora. Muchas gracias por su atención, nos vemos pronto.